Hola, bienvenidos a mi canal de peinados. Hoy día vamos a hacer una trenza de oruga flojita. Tomaremos 3 mechones de cabello, de esta manera. Este mechón de en medio pasa de regreso por debajo del mechón del lado derecho. Pasa de regreso por encima. Pasa por debajo y aquí va a regresar nuevamente por encima. Regresa por encima, doblándolo. Aquí va a regresar por debajo del segundo mechón. Vamos a invertir mechones grandes de cabello. Invertimos el primer mechón al primer mechón de arriba, del lado izquierdo. Ya que hagamos invertido, regresamos el mismo mechón por encima de regreso y va a pasar por debajo del segundo. Aquí volvemos a alimentar un mechón grande de cabello, de esta manera. Vamos a agarrar bien, lo estiramos, lo invertimos al primer mechón. El mechoncito pequeño pasa por encima y va a pasar por debajo del segundo. Antes de pasar yo este mechón de regreso, voy a alimentar cabello del lado derecho. Alimento cabello al primer mechón, lo peino. Y este mechoncito, como veo que me está quedando pequeño, agarro de en medio un mechón de cabello. Agarro de abajo. Ya que he agarrado de abajo, lo voy a pasar nuevamente por encima y lo voy a pasar por debajo. Vuelvo a alimentar cabello el primer mechón, al primer mechón. El mechoncito pasa por encima y va a pasar por debajo. Volvemos a alimentar cabello del lado derecho, al primer mechón. Vamos a alimentar bien, sacamos la línea, alimentamos bien al primer mechón. El mechoncito pequeño, el que viene enredando, pasa de regreso por encima del primer mechón. Vamos a apretar por debajo del segundo. Aquí vamos a alimentar nuevamente al primer mechón. Aquí el mechoncito pasa por encima, abrazando al primer mechón y abrazando al segundo. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Aquí, con la ayuda de nuestro peine, tomamos otro mechón de cabello. Lo giramos al primer mechón. Ya que lo hayamos girado al primer mechón, de esta manera, pasamos el mechoncito y miramos que está pequeño. Lo que hacemos es agarrar de aquí abajo un poco de cabello, alimentarlo de abajo y lo regresamos abrazando al primer mechón, abrazando al segundo. Aquí, antes de girarlo de regreso, alimentamos cabello del primer mechón, alimentamos cabello al primer mechón. Ya que hayamos alimentado, podemos alimentar para abajo o podemos alimentar así por encima, no importa cómo. De regreso por encima y aquí va a pasar por debajo. Antes yo de regresarlo, alimento cabello de la parte de arriba al primer mechón de mi mano del lado derecho. Alimento el del lado derecho. Y aquí he alimentado, agarro el mechón nuevamente y lo paso por encima. De regreso, lo paso por debajo. Y aquí alimento cabello del lado izquierdo, regresando al mismo mechón por encima, por debajo. Eso sí que vamos apretando para que nos quede así. Al mismo tiempo vamos a ir peinando para que nos quede bien hecho. Peinamos ambos lados, peinamos el resto del cabello para que no nos vaya a quedar mal. Vuelvo a alimentar cabello del lado derecho, alimento el primer mechón y aquí voy a tomar otro mechón de abajo porque también siento que está pequeñito el mechoncito, que voy a enredarlo uno por debajo con el mechoncito que vengo enredando.
pasa por encima, va a pasar por debajo. Aquí lo estiro bien para que no me vaya a quedar mal. Vuelvo a alimentar cabello al primer mechón. Y aquí hayamos alimentado, vamos a apretar también un poco para que no nos salga muy floja. Viene el mechoncito de regreso por encima y por debajo. Y aquí vamos a alimentar cabello del lado derecho. Alimento al primer mechón. Ya que haya alimentado al primer mechón, el mechoncito que enreda lo paso de regreso por encima y lo paso por debajo. Así vamos a continuar este hermoso Así vamos a continuar esta hermosa trenza por debajo. Y aquí, como pueden ver, está pequeño, entonces yo lo que hago es sacar cabello de aquí del centro, del medio, le alimento por debajo al mechoncito pequeño y alimento al primer mechón. Ya paso el mechón que alimenté, el pequeñito, de regreso por encima del primero. Aquí va a pasar por debajo del segundo. Volvemos a alimentar cabello al primer mechón. El mechoncito viene enredando por encima y va a enredar pasando por debajo. Ya le alimentamos cabello del lado derecho, volviendo a pasar el mechón por encima, el mismo mechón por encima y por debajo. Aquí ya paramos, alimentamos cabello al primer mechón. El mechoncito gira de regreso por encima y gira por debajo. Está pequeño y yo alimento. En la manera que yo alimento es agarrando cabello de abajo, de en medio, alimentándolo al mechón. Entonces aquí sacamos del lado derecho, alimentamos al primero, pasamos enredándolo con el mechoncito por encima y por debajo. Volvemos a alimentar cabello del lado izquierdo, pasando el mechón por encima y por debajo. Volvemos a alimentar del lado derecho al primer mechón, pasando el mechoncito de regreso por encima y por debajo. Si la toman en práctica no les va a costar nada esta trenza. Tienen que tomarla en práctica, practicarla, porque es muy bonita. Aquí pasó por encima y por debajo. Aquí, como pueden ver, yo alimento de aquí de en medio un mechoncito. Antes de pasarlo de regreso también alimento al primer mechón. Ya que he alimentado el primero, paso de regreso por encima, paso por debajo y aquí alimento al primer mechón. Vamos a alimentar bien, pasando al mismo mechón por encima, de regreso y por debajo. Vamos a alimentar el último mechón del lado derecho, pasando el mechón por encima y pasándolo de regreso por debajo. Por encima sin alimentar. Cuando alimentaba venía alimentando o ya no. Aquí puedo alimentar el mismo mechón de esta manera, sacando un mechoncito del primer mechón. Y aquí regresa el mismo mechón por encima y por debajo. Aquí nuevamente por encima y por debajo. Y aquí miro que está pequeño, le alimento del otro lado y vuelvo a regresar por encima y por debajo. Por encima, por debajo. Por encima y por debajo. Solo que venimos sin alimentar cabello porque ya no hay. Ahora alimentamos de los mismos mechones. Por encima, por debajo. Por encima, por debajo. Por encima y por debajo. Es muy fácil, como vieron. Volvemos a alimentar de aquí, pasando de regreso por encima y por debajo. De regreso, doblando por encima y por debajo. Y yo aquí la voy a dejar, voy a hacerle un nudo. Y aquí vamos a sujetar muy bien con una liguita. Sujetaremos muy bien para que no estén ver.
Vamos a componer bien el cabello, vamos a sentarlo muy bien. Lo sentaremos bien de aquí y de este lado. Y así nos queda este hermoso tejido por hoy. Si este hermoso peinado le gustó, déjenme sus deditos arriba, sus comentarios. Recuerden que mi canal es su canal, suscríbanse, muchísimas bendiciones. Nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.